Entonces, vamos a identificar, fuera del entorno hospitalario, cómo identificar una intoxicación alcohólica. Ya aparte de la historia, Atento a la población. sí, Atento. aparte ya Escuchen lo que de va a la aportar el historia del doctor Angulo. consumo de alcohol, alteración de la conciencia, pérdida o relajación en algunos casos de los esfínteres, el tono postural, ya nos da indicio de que está iniciada ya lo que es la intoxicación por alcohol. Entonces, ¿qué se debe realmente realizar en el momento? Lo primero, no se debe dar de tomar ni de comer al paciente, aunque sea glucosa, porque puede haber ya lo que inicia el tratamiento. Si no, sería desplazarlo, ponerlo en posición de salvamento, o sea, lateralizar al paciente para que este mismo no regurgite la lengua o no se le atrae, y tratar de llevarlo a un centro asistencial. Puede ser a un segundo nivel, hasta una Le vamos a poner una imagencita ahí Exacto, entonces, de la posición de salvamento para que los que no le conocen vamos a mostrar, sepan cuál es la posición. exacto, entonces eso, primero la historia, la cantidad de alcohol que ingirió el paciente, o sea, ya para el personal que está fuera del hospital, de la cantidad que ingirió, el tiempo que tiene consumiendo alcohol, el efecto o no de la alimentación antes del consumo del. Entonces, ahora, alteración del estado de conciencia, que también lo confunden ya con el etilismo, porque ya no, que él lo que está borracho, pero no sabe que ya está entrando en una fase de intoxicación. Alteración del estado de conciencia posterior al consumo de alcohol ya es un dato a favor de intoxicación por el mismo alcohol. Entonces, Sabes que, disculpa que te interrumpa, Angulo, en esta parte, y es porque yo entiendo que eso es un tema de preocupación, principalmente en lo que es el aspecto navideño, debido a que fundamentalmente los sistemas de emergencia se ven abarrotados por situaciones como tal. Nosotros, como estuvimos comentando, las personas generalmente entienden que Navidad es sinónimo de comer y beber y de gastar dinero. Por lo consiguiente, vemos las emergencias sumamente abarrotadas con pacientes con condiciones etílicas, pacientes con intoxicaciones etílicas, sí, pacientes familiares que reportan situaciones de pacientes inconscientes, y cuando lógicamente se le brinda la asistencia, son pacientes que se encuentran bajo situaciones de intoxicaciones etílicas. Por eso nunca es tarde para hacer un llamado a la población para que tome control de la situación. Fundamentalmente, lo primero que nos encontramos es una situación especial, fundamentalmente. Y no solo por esto, sino porque nosotros entendemos que mientras más tú te expones, mientras más tú llegas, o sea, mientras más, vamos a decir, tú acudes a un centro de salud, entendemos que más propenso eres a contagiarte. exactamente, entonces no nos gustaría que una persona que por una intoxicación etílica vaya a un centro de salud y entonces, además de la intoxicación etílica, entonces salga positivo de COVID. Y no solamente de COVID, de cualquier otra. De cualquier otra condición. Sí, toco porque es el que está un poquito más en la palestra en estos momentos. Exacto, sabemos que los centros hospitalarios son uno de los principales focos de contaminación o de contagio en cualquier tipo Exacto, de, porque de enfermedad. son los encargados de brindarle la asistencia a los pacientes sin exclusión. Que no solamente viene un paciente infartado, sino que viene un paciente infectado por una herida postquirúrgica, que viene por una neumonía. Y es una área de contaminación, lo tanto entendemos. Para el personal como para los pacientes que vienen. Y más un paciente que, vamos a poner que tenga depresión del sistema inmune. Entonces, le sobreañadimos eso. Entonces, paso número 1, tratar de evitar las aglomeraciones, seguir los consejos de salud pública. Número 2, tratar de disminuir el consumo de alcohol en esta temporada. Tratar, porque realmente el alcohol tiene más propiedades nocivas que beneficios para la salud. Entonces, si tratamos de evitar el exceso, porque realmente no estamos diciendo que sean santos devotos y que vayan a misa todos los días. El exceso. Que traten de el exceso, que no es bueno. Sabemos que hay que botar el golpe, pero tú agarras, te pones a hacer aeróbico en tu casa y realmente liberas estrés. Entonces,
el consumo de alcohol lo puedes hacer de manera moderada, de tal grado que realmente no te afecte el cerebro. Porque la intoxicación de alcohol es una de las consecuencias del abuso. Pero vamos a poner, ¿qué ocurre antes de llegar a la intoxicación? Hay obnubilación del cerebro. O sea, tú puedes hacer, hay desinhibición también del mismo, que tú puedes hacer cosas que normalmente no hagas, como ser una persona violenta, perder el pudor en público, realmente un sinnúmero de cosas que realmente Angulo, y las consecuencias a largo plazo que trae consigo, porque el etilismo de manera crónica, el abuso del alcohol de manera crónica es responsable de una encefalopatía, que muchos, hepática, exactamente, entonces daño cerebral. Entonces, incluso algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué será que en muchos de los casos, cuando llega un paciente con una intoxicación etílica, uno de los medicamentos que le suministramos, exactamente, es complejo B, por el contenido de tiamina que tiene, para evitar dicha encefalopatía que se produce por la disminución de ciertos elementos que se produce a nivel del mesencéfalo, que no vamos a tocar aquí, porque entendemos que tenemos público que también no son médicos, y tal vez los médicos manejen esa parte, que solamente la intoxicación etílica no se le da solamente destroza, ni el 50 ni hay que darle tiamina. Hay que darle tiamina. Complejo B, más hay que darle tiamina. La destroza. Exactamente, porque la situación crónica que conlleva el mismo, el etilismo, por disminución de ciertas sustancias que se producen a nivel mesencefálico, específicamente a nivel de la sustancia negra, produce una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Exactamente, que es sumamente catastrófico en los pacientes, principalmente nosotros, porque es más frecuente en nosotros los pacientes en los masculinos, pero aquel paciente que presenta tal condición, hermano, y nosotros que tenemos ese ego de macho masculino, de persona fuerte, que tú te ves en una situación como tal y que tengas que valerte de otra persona, y que por una condición como una encefalopatía de ese tipo, se vea mermado tu capacidad laboral. Cognitiva. Cuando tu familia depende de ti, eso es sumamente desastroso. Y son consecuencias a largo plazo del abuso, del uso excesivo de lo que es el alcohol. Perfecto. Luis, también quería tocar que la intoxicación por alcohol no es la única que se ve en estos tiempos navideños. No, sabemos que la comida también reina en abundancia. Hacemos platos. Pero el puerco no se puede quedar, hermano. Entonces, las combinaciones de los sazones, como decimos los dominicanos, puede haber que induzca lo que es una intoxicación alimentaria. ¿Cómo se produce la intoxicación alimentaria? Hay susceptibilidad en algunos organismos, independientemente de los casos, a cierto tipo de productos. Por eso en la historia clínica nosotros siempre detallamos, sale de algún medicamento o algún alimento, para saber más o menos de dónde viene esa hipersensibilidad hacia ese producto. Por ejemplo, los mariscos son en gran número uno de los Gracias, Señor, por no tener ninguna intolerancia ni ninguna a los mariscos. Porque muy buenos que son. Bastante. Hacen la tasa más alta de alimentos que causa intolerancia. Los lácteos. Los lácteos, luego van los mariscos. Y ahí también tenemos personas que a los productos que vienen del trigo, del germen, como las harinas, los panes, todo eso, la pizza. Pero entonces aquí en la época navideña aumentamos lo que por lo menos 4 días clave, que son 24, 25, 31 días primero. Y el lema que decimos muchos los dominicanos, nosotros somos alérgicos, pero es al hambre. Sí, correcto. Entonces, nosotros entendemos que nada nos va a hacer daño, que nosotros podemos comer y que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Y las cosas pueden llegar a pasar. No es lo mismo, la misma causa de la intoxicación alcohólica, porque la intoxicación alcohólica es prevenible, la intoxicación alimentaria es independientemente de los casos, que realmente si el paciente no sabe que es alérgico a los camarones, viene con una intoxicación por los mariscos, ya realmente se va a tratar de una forma distinta a la que es la intoxicación alcohólica, pero no es prevenible, porque realmente el paciente no sabe ni puede adrede. Sin embargo, en el caso de la intoxicación etílica, pues simplemente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Moderación, no consumir bebidas alcohólicas, y en su defecto, si le vas a consumir, entonces poca proporción. Además, nosotros tenemos que ser
medidos al momento de consumir, porque es como estuvo comentando Angulo. Para nadie es un secreto de que la mayor parte de la población consume alcohol. Ahora, nosotros tenemos que medirnos al momento de saber identificar cuando tenemos que detenernos. Para evitar ciertas situaciones que se puedan dar. Pero todo esto y un poquito más, vamos a ampliar un poquito más adelante y vamos a una pausa y regresamos en breve.